Colombia vive uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. A pocos días de una elección que podría marcar el rumbo del país durante los próximos años, la tensión política alcanza niveles nunca antes vistos. Mientras millones de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas, las acusaciones, las denuncias, los enfrentamientos políticos y las advertencias sobre posibles intentos de desestabilización dominan el debate nacional. En medio de este panorama, crecen las preocupaciones sobre la transparencia del proceso electoral, el uso de estrategias de desprestigio contra los candidatos y el papel que jugarán las instituciones encargadas de garantizar la democracia. ¿Estamos ante una simple confrontación electoral o frente a una batalla política que definirá el futuro de Colombia? En este video analizaremos las denuncias, las controversias y los hechos que han encendido la recta final de la campaña presidencial. También revisaremos las advertencias sobre posibles escenarios de tensión después de las elecciones y el llamado de distintos sectores a defender la voluntad popular expresada en las urnas. 9 días, amigos, 9 días para un cambio histórico, para el triunfo de Abelardo de la Espriella y el nacimiento de la patria milagro. Han sido días súper agitados, porque la campaña de Iván Cepeda está enloquecida, desesperada. Gustavo Petro, el presidente en ejercicio, está rondando todos los días el golpe de Estado. Sabemos, y toda Colombia lo sabe, que la campaña de Iván Cepeda ya no se concentra en ganar. Se busca solo desprestigiar al futuro presidente de Colombia a través de una guerra sucia sistemática. Obviamente que la campaña de Iván Cepeda también quiere y mantiene la acción de las fuerzas oscuras, de los grupos armados ilegales de todo tipo, en muchísimos municipios del país, pequeños, en zonas marginales, zonas donde se siembra cocaína, para tener allí el constreñimiento ilegal al elector. De hecho, hago un paréntesis, me sigue sorprendiendo la indiferencia de la Fiscalía General de la Nación con este gravísimo delito, que tiene la evidencia contundente en más de 100 municipios donde el 100% de la comparecencia era exclusivamente para votar por Iván Cepeda, un factor completamente anormal e imposible en términos estadísticos. Indicio potente de ese constreñimiento en muchos municipios de la costa pacífica, del Putumayo, del Anillo de la Orinoquía y de la Amazonía. Ese es otro de los objetivos de Iván Cepeda, decir que en una parte del país, en una parte donde reina la pobreza, donde la violencia ha impedido el desarrollo, donde las FARC son fuertes, donde el Golfo es fuerte, donde los carteles mexicanos son fuertes alrededor del cultivo de la coca y de la minería ilegal, allá todo el mundo vota por Cepeda. Es la cuota inicial del sueño mojado de Tiro Fijo, de crear esa gran república del suroccidente colombiano. Otra de las alternativas que tiene la izquierda ante la contundente derrota que va a sufrir el 21 de junio, que es el de iniciar un movimiento de secesión. ¿Para justificar qué? Otra de las herramientas que Iván Cepeda está habilidosamente poniendo en escena, las milicias urbanas, financiadas por el ELN, financiadas por Calarcá, con Juventud Rebelde, esa fuerza de reclutamiento, de adoctrinamiento, de engaño a nuestros jóvenes en las universidades públicas, con la JUCO, buscando con esas milicias replicar el mal llamado, el falsamente llamado estallido social, que fue el paro armado propiciado en 2021 como antesala en la revolución molecular del triunfo de el triunfo de Gustavo Petro en 2022. Claro, toneladas de acciones de litigio estratégico, aprovechando repartos amañados, aprovechando jueces crédulos o partisanos, para tratar de descarrilar, de romper el equilibrio democrático entre los dos candidatos. Fallos de tutela con medidas cautelares absurdas, admisorios con medidas cautelares imposibles de cumplir, pero enfocadas sobre todo a desarmar el esfuerzo electoral de Abelardo de la Espriella y ponerlo claramente, usando o mal usando la institucionalidad, en un plano de desigualdad con Iván Cepeda. Gracias a Dios, en este último escenario, las instituciones judiciales han reaccionado rápido ante estas decisiones propiciadas por litigantes del pacto histórico y han frenado el avance de este litigio estratégico, pero eso no va a parar. El mismo candidato, de manera absurda, plantea una supuesta demanda ante la Corte Penal Internacional contra Abelardo de la Espriella, reviviendo su vieja estrategia
de litigio estratégico en foros donde hay cercanía, donde hay infiltración, mal interpretando y tergiversando la historia del país, olvidando obviamente que en el caso de la Corte Penal Internacional, un fiscal estuvo 20 años monitoreando la búsqueda de indicios sobre si había o no asiento para el ejercicio de esa jurisdicción en relación con el conflicto interno colombiano y no lo hubo. A medida que se acerca la jornada electoral, la campaña de Abelardo ha tenido que enfrentar una serie de obstáculos, controversias y ataques que han marcado el debate político nacional. Según sus seguidores, ya no se trata únicamente de una competencia entre candidatos, sino de una confrontación donde se han utilizado distintas estrategias para intentar frenar el crecimiento que ha venido mostrando en las encuestas y en las manifestaciones ciudadanas. Desde denuncias públicas hasta campañas de desprestigio en redes sociales, la candidatura de Abelardo ha estado en el centro de una intensa disputa política. Sus simpatizantes afirman que se han promovido narrativas destinadas a sembrar dudas sobre su programa de gobierno, sus propuestas y hasta sobre su entorno personal. A esto se suman acciones jurídicas, polémicas mediáticas y una constante confrontación en el escenario digital. Mientras tanto, la campaña insiste en que estos hechos son una señal del temor que genera una posible victoria electoral. Sus voceros sostienen que, lejos de debilitar el movimiento, estas acciones han fortalecido el respaldo de miles de ciudadanos que ven en Abelardo una alternativa para el país. Por otro lado, los sectores críticos argumentan que el debate debe centrarse en las propuestas y no en las acusaciones mutuas que han dominado la discusión pública durante las últimas semanas. Lo cierto es que el ambiente político se ha vuelto cada vez más intenso y polarizado. Ahora, con inexistencia de pruebas, Cepeda busca enredar a Abelardo en la misma maraña con la que exitosamente logró enredar durante años a Álvaro Uribe Vélez. La intención clara que se mantiene por parte de Gustavo Petro de desconocer el resultado de la primera vuelta. Porque si bien Iván Cepeda tuvo que echar para atrás ante el rechazo contundente de la opinión de su desconocimiento de los resultados del 31 de mayo, el presidente se mantiene en rebeldía, desconociendo los resultados del escrutinio contundente que mostraba una victoria de cerca de 700.000 votos de ventaja para Abelardo de la Espriella. ¿Qué más hace Iván Cepeda para preparar su jornada electoral? Tratar de infiltrar la campaña de Abelardo de la Espriella, tratar de infiltrar el sistema digital y de conteo y de consolidación de votos de la registraduría y claro, lanzar a todos esos politiqueros adeptos al pacto histórico de Gustavo Petro a la compra de votos en muchas regiones del país. Ya no es solo constreñimiento, es la inducción al voto, la intimidación de funcionarios públicos, ya aprobada en el caso del Ministerio de Minas y Energía, donde se conminaba a los funcionarios y contratistas a votar por Iván Cepeda con falsedades de todo tipo. ¿Qué más está usando Iván Cepeda en esa parafernalia desesperada de herramientas ilegales para tratar de mitigar la derrota que le va a infligir a Abelardo de la Espriella? Pues obviamente una enorme, nunca antes vista campaña de desprestigio, de publicidad sucia, de guerra sucia, de tergiversación del programa de Abelardo, de seguir en los ataques a su persona, a su entorno familiar, a los distintos miembros de las campañas. Allí no es solo el combo de Vendrell, ¿se acuerdan de ese español que ya le ayudó a Gustavo Petro en la campaña de 2022 a generar la violación de los límites éticos a cargo del señor Guanúmen? Ahora hay más hackers, hay más expertos en bots y obviamente influenciadores y los medios de prensa adscritos, corsarios al gobierno de toda la vida. Esos periodistas que se posan de imparciales, pero en realidad son obsesos del marxismo y beneficiarios del régimen, y ellos también enfilan sus baterías en vísperas de elecciones para tratar de desacreditar a Abelardo. Nada les funciona, porque el pueblo colombiano ya se ha dado cuenta de cómo se ha construido esta estrategia para impedir el avance democrático, la alternación democrática y para violar la Constitución. Hay un mensaje que la vida, la política y la propia realidad parecen estar enviando en estas elecciones. Y es que cada ataque contra Abelardo, lejos de debilitarlo, parece estar produciendo exactamente el efecto contrario.
Durante meses hemos visto campañas de desprestigio, acusaciones, rumores, desinformación y todo tipo de intentos por afectar su imagen ante la opinión pública. Sin embargo, mientras más intensa se vuelve la guerra sucia, más crece el respaldo ciudadano alrededor de su candidatura. Es como si una parte importante del país hubiera comenzado a distinguir entre el debate legítimo y los ataques destinados únicamente a destruir a un adversario político. La historia demuestra que cuando una campaña concentra más esfuerzos en atacar a una persona que en defender sus propias propuestas, termina enviando un mensaje de debilidad. Y muchos colombianos parecen estar interpretando precisamente eso. Cada nuevo ataque es visto por miles de ciudadanos como una señal de que existe preocupación frente al avance que ha logrado Abelardo en distintos sectores del país. Paradójicamente, quienes intentan frenarlo terminan convirtiéndose en sus mejores promotores, porque cada polémica genera más interés, cada ataque genera más atención y cada intento de desprestigio provoca que más personas quieran escuchar directamente sus propuestas y sacar sus propias conclusiones. Tal vez la mayor lección de esta campaña es que los ciudadanos están cansados de la confrontación permanente y quieren decidir por sí mismos. Y mientras algunos insisten en la guerra sucia, la candidatura de Abelardo continúa fortaleciéndose, demostrando que, en ocasiones, los ataques terminan impulsando aquello que pretendían detener. ¿Qué nos queda esperar? Pues que en una ola de violencia, que pueda empezar, como lo dice ahora cínicamente el ministro de Defensa, el señor Pedro Sánchez, acaba de descubrir que todo esto es cierto, pero en reciente comunicado de hoy 12 de junio, desde el Ministerio de Defensa, hace algo que es imperdonable. Equipara a las campañas en ese escenario de perturbación violenta de la paz ciudadana que debe reinar en vísperas de elecciones. Ministro, todo el país sabe que la primera línea depende, está escrita y ha respaldado siempre a Gustavo Petro, y Gustavo Petro la ha respaldado también. Así obtuvo gestorías de paz para muchos condenados por los terribles disturbios de 2021 que pusieron de rodillas a la economía y al gobierno de la época. Y usted ahora viene a decir que es que el riesgo puede venir de cualquier campaña. ¿Qué tan obsecuente, qué tan denigrado puede ser usted como funcionario público para tener que, incluso reconociendo lo que toda Colombia sabe, que Petro quiere incendiar el país, tiene que darle ese matiz, tratando de equiparar y confundir a la opinión pública, cuando todos sabemos que Gustavo Bolívar, que Gustavo Petro, que el mismo Iván Cepeda y sus juventudes rebeldes son los inspiradores de la violencia? Y se hicieron varias intentonas, como la lamentable iniciativa de encerrar a los militantes del Tigre en la sede de Teusaquillo en Bogotá la semana pasada, buscando engancharse, buscando un incidente, algo que genere una chispa, algo que genere una mácula en la maravillosa campaña de Abelardo de la Espriella. Nada de eso han obtenido y siguen desesperados en sus esfuerzos. Lo último es ingresar dentro de Cali no solo a la Minga, sino a expertos terroristas del ELN, aquellos mismos que liberó Gustavo Petro después de ser condenados por su participación en los disturbios de 2021. Mauricio Ospina, quien fue director de inteligencia de la DNI, el hermano de Jorge Iván Ospina, el siniestro alcalde de Cali durante la insurrección y el paro armado de 2021, está hoy coordinando en sus propias propiedades y hoteles en la ciudad de Cali el cobijo, el resguardo de estos terroristas para estallar, para crear el caos a partir del triunfo de Abelardo de la Espriella. Hoy el fervor invade las calles de Colombia espontáneamente. Los ciudadanos entienden y ven no solo que Abelardo va a respetar y respaldar la democracia y construir la patria milagro, sino que es inevitable su triunfo. Y eso está bien, es muy importante que votemos masivamente el 21 de junio, que la derrota de la izquierda radical que ha destruido este país en 4 años, que nos quiere volver como Venezuela, que está entregada a la inteligencia cubana como herramienta de perturbación económica, social y militar en nuestro país, esa izquierda radical la tenemos que derrotar brutalmente en las urnas, con un margen amplio, que le dé un mandato robusto a Abelardo. Pero también los ciudadanos hoy tienen que considerar que con esta prenda maravillosa de orgullo nacional, la camiseta de nuestra selección, con las banderas de Colombia, en el momento en que Gustavo Petro, a partir del 21, quiera desconocer
la Constitución y la ley, quiera desconocer el resultado de las elecciones, tenemos que estar dispuestos, como lo hicimos en 2022 y en 2023 muchos de nosotros, a salir a las calles, a dejarle un mensaje claro al aspirante de tirano. Y es que no vamos a permitir de ninguna manera que se perturbe el marco constitucional y que se desconozcan los resultados de las elecciones. Petro, con el dinero del narcotráfico traído de Venezuela, obtenido del Clan del Golfo, de sus aliados de las FARC, Calarcá, Mordisco, de la gente del ELN, con la clase política más corrupta del país, va a intentar evitar o desconocer los resultados de la elección. Y llegamos al final de este análisis, pero también nos acercamos a uno de los momentos más importantes para el futuro de Colombia. Durante las últimas semanas hemos sido testigos de una campaña electoral intensa, cargada de controversias, enfrentamientos políticos, denuncias y una batalla permanente por conquistar la opinión pública. Sin embargo, más allá de los titulares, de las redes sociales y de las discusiones diarias, existe una realidad que ningún colombiano puede ignorar. El verdadero poder sigue estando en manos de los ciudadanos. Son los votantes quienes tienen la última palabra. Son los colombianos quienes decidirán en las urnas cuál será el rumbo del país durante los próximos años. Muchos se preguntan por qué, a pesar de las críticas, de las campañas de desprestigio y de los ataques constantes, la candidatura de Abelardo continúa mostrando fortaleza. Tal vez la respuesta sea más sencilla de lo que parece. Cuando una sociedad percibe que existe un esfuerzo coordinado para desacreditar a una persona, muchas veces ocurre un fenómeno contrario al esperado. Los ciudadanos comienzan a cuestionar las motivaciones detrás de esos ataques y buscan construir su propia opinión. La historia política está llena de ejemplos donde las campañas negativas terminaron fortaleciendo a quienes pretendían destruir. Porque al final del día, la gente no solo observa las acusaciones, también observa quién las hace, cómo las hace y con qué propósito las hace. Lo verdaderamente importante ahora no es seguir alimentando la confrontación. Lo importante es que Colombia pueda vivir una jornada electoral tranquila, transparente y democrática, que cada ciudadano vote libremente, sin presiones, sin miedo y sin manipulaciones, que las instituciones cumplan su papel y que el resultado sea respetado por todos, independientemente de cuál sea. La democracia no se fortalece cuando gana un candidato específico. La democracia se fortalece cuando se respeta la voluntad popular. Se fortalece cuando las diferencias se resuelven mediante el voto y no mediante la violencia. Se fortalece cuando los ciudadanos participan activamente y defienden las reglas del juego democrático. Por eso, más allá de las preferencias políticas de cada persona, este es un momento para reflexionar sobre el país que queremos construir. Un país donde el debate sea de ideas y no de insultos. Un país donde las propuestas tengan más peso que las campañas de miedo. Un país donde las instituciones estén por encima de los intereses particulares. Los próximos días serán decisivos. Habrá más controversias, más declaraciones y seguramente más intentos de influir en la opinión pública. Pero al final, será el pueblo colombiano quien tome la decisión definitiva. Así que la invitación es clara. Infórmese, analice, compare propuestas, escuche todas las posiciones y vote con conciencia. Porque el futuro de Colombia no se decide en las redes sociales ni en los titulares de última hora. Se decide en las urnas y en la participación responsable de millones de ciudadanos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te gustó este análisis, compártelo, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir atentos a todos los acontecimientos que marcarán el futuro de nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Que Dios bendiga a Colombia y que la democracia siga siendo el camino para construir una nación más fuerte, más libre y con más oportunidades para todos.